Gracias por continuar con nosotros. Ya hemos mencionado mucho psoriasis. Esto es una Ujú. enfermedad de la piel. ¿Pero qué es exactamente, doctora? Como bien lo dice, una enfermedad cutánea, inflamatoria, crónica, recidivante, que se manifiesta en brotes, que está asociada a problemas como la obesidad, pero también tiene riesgo, aumenta el riesgo cardiovascular. Esta enfermedad, su origen es multifactorial y esta serie de manifestaciones, o más antes de las manifestaciones, es un paciente que tiene una predisposición genética, que tiene una base genética hereditaria importante, que va a tener ciertos factores desencadenantes y esto va a desarrollar un incremento en la respuesta inmune a nivel de unas células que se denominan linfocitos T y las cuales van a dar origen a que el recambio celular en la epidermis sea más rápido del usual. Ok. ¿Qué trae todo esto como consecuencia? La formación de manchas con descamación, que principalmente se ven en tronco, en codos, en rodillas, cuero cabelludo, pero se pudiesen observar incluso en genitales y hasta en uñas. Dependiendo, ¿no?, del tipo de psoriasis que puede hacer. Correcto. Doctora, usted habla de que hay evidentemente una presencia genética bien Ujú, importante, que es lo que ayuda también a que la enfermedad se desarrolle claro. como tal. ¿Quiere decir que esto es hereditario? ¿Que si mi papá la tuvo o mi mamá la tuvo, yo la voy a tener? A ver, los hijos de pacientes con psoriasis pueden desarrollarla hasta en un 14% aproximadamente. Sin embargo, no todos los hijos de pacientes con psoriasis la van a tener. Ok. Como te digo, la base en genética es importante, pero hay otros factores que la desencadenan. ¿De qué factores estamos hablando? Bueno, por ejemplo, Ok. infecciones bacterianas como por estafilococo, por estreptococo, que son bacterias muy comunes en el ser humano, infección por VIH Ok. e infecciones por cándidas. También medicamentos como el litio, los betabloqueantes que se utilizan en el tratamiento de hipertensión y de ciertas cardiopatías, los antimaláricos y hasta los esteroides en altas dosis. Otro factor es muy importante y que pudiésemos prevenir todos, que son el tabaquismo, sabemos que es un desencadenante de la psoriasis, el alcohol y el estrés. ¿En cuánto aumenta de repente, doctora, ese riesgo o esa predisposición a la Ujú, psoriasis cuando se consume alcohol en ujú, exceso con frecuencia y además ujú. se es fumador? A ver, estadísticas de poder dar una cifra no las tenemos. Sin embargo, se sabe que la población que tiene estos factores de riesgo es la que va a desarrollar más psoriasis. Ok. Cuando tenemos nuestros pacientes en la consulta, nos damos cuenta que al interrogarlos, uno siempre les pregunta hábitos tabáquicos y te dice, yo diría que más del 60% de los pacientes los tiene positivos. Igual que el hábito alcohólico, el hecho de tomar alcohol, inclusive sobre los niveles que consideramos usuales. ¿Cuán vulnerables son las personas que tienen el sistema inmunológico debilitado? Ujú, Personas que tengan de repente VIH, ujú, personas que tengan cáncer y estén pasando por un tratamiento ujú, fuerte o personas con otras enfermedades autoinmunes. ujú. Más allá de tener un trastorno inmunitario asociado, Ok. es el virus en sí. La infección por HIV predispone al desarrollo de psoriasis y en estos pacientes la psoriasis es más severa. Pacientes con otra patología autoinmune, por ejemplo, como vitiligo, pudieran desarrollar psoriasis también. Sin embargo, no es lo usual. Ok. Ya ver dos patologías autoinmunes juntas no es lo que, por lo menos no lo esperamos ver. Sin embargo, sí hay pacientes que presentan. ¿Hay factores de riesgo de tipo ambiental asociados Ujú. al desarrollo de psoriasis? Sí, bueno, los factores ambientales, lo mismo que estamos hablando, el día a Ujú. día, el ajetreo, el estrés. ¿Influye la exposición al sol frecuente por tiempos Ujú. prolongados Al en con- horas las menos adecuadas? bueno, eso ya es otra cosa. Hoy sabemos que debemos protegernos del sol, de las radiaciones ultravioleta básicamente. Entre 10 y 3 de la tarde, 10 de la mañana, 3, 4 de la tarde, no deberíamos exponernos al sol y Ok. mucho menos sin protector. El paciente con psoriasis puede mejorar con la exposición al sol, pero en horas diferentes a las que nombré, por supuesto antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde Una sería lo exposición ideal. controlada o Totalmente, moderada. moderada y controlada porque eso va a mejorarle ese engrosamiento de la piel y esa descamación. El estrés es algo que usted ya ha mencionado. ¿Por Ujú. qué el estrés es un factor de riesgo en la psoriasis? Bueno, porque acuérdate que estamos hablando de un proceso inmunológico. Hoy en día es conocido que
cuando tenemos cambios en el estilo de vida, cambios bruscos en nuestro día a día que no podemos, o se hace difícil manejar, que eso es lo que es llamado estrés. Van a haber cambios también a nivel neurológico y esto van a llevar a cambios del sistema neuroinmunológico y va a contribuir a la alteración de este sistema como lo dijimos anteriormente. Se habla allí de la psiconeuroinmunología. Exactamente. Que cuando una persona experimenta con mucha frecuencia niveles altos de estrés o cuadros altos de estrés o de depresión también en muchos casos, pues entonces el sistema inmunológico bajan esas defensas y allí es cuando sobrevienen o se muchas altera, patologías. no necesariamente es que baje el nivel de celularidad o de sus factores, sino que se altera. Reacciona. La organización normal, el sistema inmunológico es perfecto. Si uno de sus pasos falla, esto va a llevar a una reacción en cadena en el cual vas a evidenciar posteriormente a nivel de varios órganos, cutáneo, cardiovascular, sistema nervioso. Incluso hoy en día también es conocido que la misma psoriasis va a llevar a aumento de la depresión o del riesgo de depresión, no solo por cómo el paciente se ve, sino como lo estigmatizan. Muchas personas piensan que es contagioso, ¿Es contagioso se la alejan. psoriasis? No, para nada, para nada. Acuérdate que hablábamos de algo inmunológico de origen genético. Pero existe esa tendencia que espero que estos programas, tanta gente que lo ve, se dé cuenta que si tiene al lado un paciente con psoriasis, este paciente No se prive no de la va a tocarlo, de contagiar. darle un abrazo. No, más bien lo necesita. Necesita ese cariño, ese gesto y por supuesto necesita trabajar. Personas entre 20 y 40 años necesitan trabajar. ¿Qué características, doctora, tienen en común la obesidad y la psoriasis? Ajá. A ver, en el paciente obeso va a haber una alteración en el metabolismo a nivel del adipocito, que es la célula grasa, a nivel del hígado y a nivel de los músculos. Se van a liberar ciertos factores, ciertas hormonas que son las mismas que están aumentadas en el proceso de psoriasis. Okay. Como tenemos este factor común y esta serie de sustancias alteradas, esto va a conllevar a que la psoriasis se mantenga en el tiempo. Entonces, en el paciente obeso con psoriasis va a ser muy difícil tratarlo. Tan es así que se busca que el paciente pierda peso para después mejorar sus lesiones de psoriasis. Porque la inflamación muchas veces impide lo que es la Por efectividad del supuesto. tratamiento para la psoriasis. Es que este lugar común es la inflamación y más grave aún, esta misma inflamación es la que se ve en el endotelio, que es todo lo que forma los vasos sanguíneos y el paciente con psoriasis va a llevar a tener más hipertensión arterial o más riesgo de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Ok. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad en nuestro organismo? Es decir, ¿qué tipos de psoriasis hay? ¿Se presenta de una sola forma en todas las personas? ¿Cómo varía esto? Quédense con nosotros y lo averiguamos al regreso de esta pausa. Ya venimos.